A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo ve esa posibilidad? Bien, yo creo que aquí hay varias cosas que hemos ido constatando en estos últimos días. Bueno, por un lado, evidentemente el gobierno no le puso el empuje, digamos, indispensable que habría que haber planteado desde un inicio a la reforma política, no obstante que en el discurso había quedado claro desde el comienzo que se requería una reforma política incluso para que la judicial pudiera culminar adecuadamente. Y de esto lo que ha ocurrido es que cuando ya por fin se plantean los 12 proyectos que se presentan al Congreso, la reacción ha sido más bien la de quien dice, bueno, esto queda allí y no vamos a discutirlos, ni vamos a aprobar nada, ni el Ejecutivo nos va a imponer nada. Sobre todo estoy hablando de la Comisión de Constitución, con la presidencia de la señora Bartra. De allí en adelante, lo que se ha producido también ya es algo que cuesta entender. Primero, la apuesta por el diálogo, y entonces vamos a conversar, nos reunimos aquí, nos reunimos allá, etcétera. Y la primera medida que adopta esta Comisión de Constitución es archivar el proyecto sobre inmunidad. El gesto no podía ser más claro, es decir, esto es lo que les anuncia lo que va a venir después, Claro. ¿no es cierto? Y cuando el presidente toma una, digamos, la decisión de dar un gesto claro de que no está dispuesto a aceptar que ese sea el manejo que tenga el Congreso, bueno, han comenzado todas estas críticas a decir que estamos en un gobierno autoritario, que hay la idea de ir a un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Cosas que son bastante extremas para quienes reclaman que, por ejemplo, cuando llaman por gusto a los ministros para ser interpelados, dicen estamos ejerciendo lo que la Constitución nos otorga. ¿No es cierto? Esto es un ejercicio democrático. Pero cuando se menciona la cuestión de confianza ya comienzan a hablar de golpe de Estado, etcétera, ¿no? Ahora, yendo al fondo del asunto, yo ayer escribí en La República sobre esto. O sea, si llevamos las normas a la realidad, como dicen, al día siguiente, el presidente cierra el Congreso, perfecto, el público aclama, todos felices. Y convoca elecciones, tiene 4 meses para convocarlas, como máximo. ¿Qué sucede con el calendario electoral? Porque no se perturba el calendario electoral nacional. Sucede que tendríamos un Congreso instalándose en diciembre. Pero sucede también que el presidente de la República no tiene partido, no tiene inscripción, no tiene nada. Entonces, es muy difícil que el presidente saque una mayoría que le permita gobernar, porque resulta que no tiene partido. Su inscripción, pero no por el cambio con la que llegó, le pertenece, la franquicia, digamos, al señor Gilbert Violeta, al señor Salvador Solar, que lo detestan cordialmente y se encargan de recordárselo todos los días. Entonces, el presidente no tiene cómo ir a esas elecciones con una inscripción que le permita colocar un número de parlamentarios que lo puedan apoyar. No hay forma. Y además ustedes dirían, bueno, pero hay 20 inscripciones, algunas se la pueden prestar. El problema es que el próximo año ya arranca el 2020, el segundo semestre del 2020, estamos en carrera presidencial por un lapso de 5 años. Entonces nadie va a quemar su inscripción para año y medio. Entonces, en la práctica, el presidente, si cierra el Congreso, se van a tener que elegir ustedes uno nuevo, pero con las mismas inscripciones y con las mismas gentes. O sea, el APRA, Acción Popular, el Partido Fujimorista, exactamente igual. Puede resultar en un Congreso con otros pesos, pero no hay ninguna de esas listas que diga yo voy con el gobierno, porque ninguna es de Vizcarra. Entonces, ¿qué mayoría puedes construir? No, definitivamente. Cero. O sea, no hay forma. La perspectiva no es la mejor, pero Hay una sin solución, embargo, ¿no? Hay una solución constitucional.